yo soy Nani. Corran por sus Biblias. La historia del día de hoy se encuentra en los libros de Mateo, Marcos y Lucas, pero hoy estudiaremos la del capítulo 5 de Marcos, versículos 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Qué aprendemos de esta lección? Jairo era un hombre temeroso de Dios y dedicado a servirle. Era un líder responsable de los servicios de adoración y de que todo estuviera en orden y dispuesto en la sinagoga, que era el lugar donde la gente se congregaba. Al acercarse a Jesús, se humilla delante de él y se postra a sus pies, reconociendo la deidad y autoridad de Jesús. Su hija estaba agonizando y sabía que Jesús podía salvarla. Tenía fe en su poder. Había oído de los milagros que había hecho por todos los sitios donde iba. Por eso tenía la seguridad de que si Jesús ponía las manos sobre ella, la niña sanaría. El aviso de la muerte de la niña muestra que su condición no tiene remedio. Pero Jesús corrige este pensamiento insistiéndole a Jairo que no tenga temor y que continúe creyendo. Solo permite que 3 de sus discípulos lo acompañen: Pedro, Jacobo y Juan. El milagro fue instantáneo. Este resalta no solo la autoridad de Jesús, sino la respuesta de fe que honra a Dios. La niña se levanta, indicando que su vida ha sido restaurada. La orden de mantener el milagro en secreto fue una medida temporal, lo que permitió que Jesús saliera tranquilamente. Jesús no quería hacerse conocido solo por sus milagros para que la gente no lo buscara por motivos equivocados, porque su propósito principal era la sanidad espiritual y no la sanidad física.
Una mujer con una enfermedad incurable llevaba 12 años padeciendo hemorragias de sangre. Era una mujer excluida de la sociedad debido a su enfermedad y según las leyes de Moisés era considerada inmunda. Había perdido todo su dinero en médicos. Estuvo buscando una solución por todas partes, pero no lo consiguió. Tuvo fe en que Jesús podía sanarla. Ella solo quería tocar el borde de su manto. Quería hacerlo en secreto debido a su condición. Ella es sanada al instante y Jesús percibe que ha salido poder de él. La mujer se postra ante los pies de Jesús y le confiesa toda su historia. Jesús usa una tierna palabra para dirigirse a ella. Le dice, hija. Es la única referencia en los evangelios en que Jesús llame a alguien hija. La fe de la mujer fue el medio para llegar a Jesús. La mujer no solo fue sanada de su hemorragia, sino que también fue salva. Cuando venimos a Jesús con nuestro pecado, Él nos limpia. Solo tienes que ir a Él con fe como lo hizo esta mujer. Estos milagros nos enseñan que Jesús tiene poder y control sobre toda enfermedad y muerte. Ahora bien, ¿lo tiene sobre tu vida? El reto para esta semana está en Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No olviden poner en práctica lo que hemos aprendido. Hasta pronto, niños. Dios les bendiga.